El Ministerio de Energía y Minas declaró la emergencia en el sector eléctrico para acelerar los procesos de contratación y optimizar los recursos de las empresas eléctricas en el país. Esto incrementa el riesgo de que existan nuevos apagones. Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos el enlace este momento con José Hidalgo, consultor en temas energéticos, precisamente para hablar sobre la crisis de energía en nuestro país. Se ha declarado la emergencia, cuáles son las consecuencias y cuáles son también las ofertas por parte del gobierno. José, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Saludos, querido Fausto, igual a Notimundo, a la valiosa audiencia que nos está escuchando. A sus órdenes. Gracias por la invitación. Gracias. Jorge Luis, la declaratoria de emergencia del sector eléctrico lamentablemente no ahuyenta la idea de los apagones, tomando en cuenta que incluso las autoridades en estos días, ayer a la noche, por ejemplo, el ministro de Gobierno no ha podido negar rotundamente que los apagones puedan estar cerca, incluso en esta misma semana. Absolutamente. Los tres señores de la rueda de prensa que nos querían dar tranquilidad, en menos de 24 horas hubo apagones y el riesgo es latente porque hay varios escenarios, pero estos escenarios no son producto de una eventualidad de última hora. Esto es producto, y quiero decirlo claramente, de la negligencia de estos tres funcionarios que estuvieron en la rueda de prensa, que han estado rotándose de cargos en los últimos 10 años, entre viceministerio el uno, viceministerio el otro, gerente de SELEC, gerente de SENACE, asesor de ministros, etc. Entonces, realmente sí preocupa, porque ¿quién es el que paga los platos rotos? Es la ciudadanía. Hay un fenómeno del Niño que ya se preveía desde hace 2 años. Tuvimos 1 año para prepararnos. El fenómeno del Niño, para que la audiencia pueda comprender, significa una elevado aumento de lluvias en la costa Pacífico, pero a partir más o menos de la mitad de la zona andina, llamémosle así coloquialmente para adentro, en la zona oriental, existe sequía. Normalmente en estos meses son meses de estiaje, es decir, hay 6 meses de lluvias y hay 6 meses de estiaje. El estiaje históricamente se maneja desde octubre hasta marzo, y lo que pasa es que con el fenómeno del Niño es un estiaje más profundo, más seco, y esto es evidentemente lo que ha pasado con las hidroeléctricas, que bajan el caudal y se necesita obviamente una mayor participación de termoelectricidad, que nunca la planificamos, que no la preveímos y que nos tiene en esta situación. Y ahora básicamente a rogarle a Colombia que nos venda electricidad. Y un tema que es importante que la ciudadanía conozca: estamos pagando la cantidad histórica de 57 centavos por kilovatio hora. Para que se comprenda la diferencia, por hidroelectricidad se debería pagar más o menos entre 4 y 6 centavos. Eso quiere decir que comparado con hidroelectricidad estamos pagando 10 veces más el precio, 12 veces más el precio. Increíble. Vamos, Jorge Luis, en este momento a hacer un contacto porque nos acaban de llamar desde el sector sur de la ciudad. 2 segundos para reportarnos lo que ocurre allá, precisamente a propósito de los apagones. De un ciudadano que está en el sector del Beaterio. A ver si nos puede comentar qué es lo que ocurre en este momento. Estamos todavía con Jorge Luis allí. Buenas noches, mi nombre es Marco Pazmiño. Le cuento que a las 17:40 aproximadamente se fue la luz por el sector, en todo el sector de la Bretaña. Nadie nos ha dicho nada, no avisaron, desconocemos, y realmente es preocupante toda esta situación por la inseguridad, obviamente, y nadie nos dice nada. Hasta el momento no ha llegado la luz. Lamentable. ¿En qué sector? Y ya reporta, ¿usted tiene gente cercana? ¿Cuántas cuadras aproximadamente? ¿O es todo este sector que está sin luz? Todo el sector de la Bretaña no tenemos luz.
Gracias. Nuevamente ha sido, retomamos ya el contacto con Jorge Luis Hidalgo. Esto puede ser ya producto de los apagones. Esperaríamos que sea algún desperfecto en la zona, pero hay reportes en algunos lugares del país donde ya se han ido generando de a poco este tipo de apagones. ¿Usted cree, de acuerdo a su experiencia, Jorge Luis, esto va a ocurrir ya en las próximas horas? Fausto, me están reportando ahorita que parecería ser que cortaron la luz hoy en Cenel, Guayas, Los Ríos, en algunas zonas también. Digamos, son reportes que hay que validarlos, pero que coinciden con el señor... Que no es un hecho aislado. O sea. Que comenta. Mire, eso también indigna, porque las autoridades no son claras. Las autoridades le llaman desconexiones temporales, temas de mantenimientos preventivos, temas de diferentes cosas. A la ciudadanía hay que contarle la verdad. Son apagones, y los apagones son por la negligencia de la falta de previsión de estos señores, que en ese momento nos decían, y yo les creo, que no tenían recursos para invertir en mantenimiento o en nueva generación, y les creo. Pero ¿cómo es que no tenemos recursos para mantener esos equipos? Y sí tenemos recursos para pagar 57 centavos el kilovatio hora, para además pagar motores y cosas de última, comprando de última hora, con evidente precio exageradamente alto. Entonces, realmente esto es importante. Y lo más importante además, para que también nos conectemos con la ciudadanía, porque a ellos es a los que hay que expresarles todo esto. Resulta que el ministro Santos, en vez de ser un estadista y decir, bueno, hacemos un mea culpa, aquí nos faltó determinada gestión, aquí nos faltó determinado tipo de apoyo, determinado problema. O medidas, claro. Resulta que le culpa a la ciudadanía por los apagones. Y le dices que la culpa es de la ciudadanía, en especial de la costa, que está aumentando el consumo energético indiscriminadamente porque es que ha hecho mucho calor. ¿Qué le parece? No se tomaron las previsiones claramente de lo que está ocurriendo en este momento. Hay el riesgo también, y esto se ha informado, y me remito un poco a las palabras que usted decía hace un momento, que se está suplicando porque nos vendan energía desde Colombia, pero hay el riesgo también de que nos paren la venta, porque la situación también es complicada y tampoco pueden vendernos más allá de lo que está en sus capacidades. Bueno, Colombia y el gobierno colombiano tiene que pensar, y lo han pensado bien, en el concepto que se llama seguridad energética, que es lo que nos falta en el Ecuador. Tenemos que pensar en seguridad energética. Entonces, obviamente, los gobernantes, las autoridades colombianas, están protegiendo a su población y obviamente están asegurándose de tener los recaudos necesarios para proteger a su población como prioridad. Entonces, eso evidentemente hace que les diga como amenaza al Ecuador que algún rato les para. Pero si hoy Colombia decide vendernos a $1, le compramos a $1. Entonces, a $1 el kilovatio hora. Entonces, mire, yo quiero explicar esto claramente. Estamos en el medio de un huracán que recién empezó, ¿sí? Uh-huh. Obviamente ahorita sí, sálvese quien pueda y hagan cualquier cosa de última hora, que tuvimos el tiempo necesario para planificar. Como según el ministro Santos, y esto es real, además de comprar a 57 centavos el kilovatio hora, estamos comprando desde Colombia o gastando $30 millones semanales. Hagámosle cuentas que son $100 millones mensuales. Al finalizar el estiaje, cuando pase el huracán, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a encontrarnos, porque ahí ya vamos a ver con más claridad qué es lo que ha pasado después del huracán. Lo que va a pasar es que estamos quebrando a las empresas eléctricas del país. ¿Y quién cree que va a ser el rescate de eso? Porque además no se han revisado las tarifas eléctricas. Hay un reportaje muy interesante de la revista Plan B que yo le invito a revisar. Perdónenme, por favor, por hablar de otro medio de comunicación. No, está muy bien, claro que sí. Lo recomendamos. Claramente, es así. Y fíjese que ellos, porque cuando uno habla de subsidios es un poco generalista, ¿no? La gente no se ejemplifica, digamos, porque esto además es para otras empresas, pero bueno, ellos han tomado la decisión de ejemplificar con una gran empresa minera, la más grande del país. Y resulta que ellos, según este artículo, ¿no es cierto?, uh-huh, en regalías dan $18 millones al país.
¿Sabe cuánto le damos en subsidios? Le regalamos el Estado ecuatoriano 57 millones de dólares a una sola empresa en subsidios de electricidad que le vendemos a 5 centavos al kilovatio hora. Para que nos comprendan, compramos a 57 centavos el kilovatio hora Colombia para en el Ecuador venderlo a 5 centavos a grandes empresas. Le damos subsidio de alumbrado público que usted, yo y todos los amigos en sus residencias pagamos 13% de la facturación eléctrica. Los señores pagan menos del 1%. Después tienen subsidios al diésel, que entre consumo interno y transporte de su producto minero, digamos que va de la mina hasta el puerto, resulta que llega a 57 millones de dólares. Entonces, si nos dan en regalías 17, pero le regalamos 57, le estamos regalando 3 veces más de lo que recibimos en regalías. ¿A usted le parece justo eso, Fausto? Yo me imagino que las empresas mineras vinieron al país porque tenemos potencial minero, no porque tenemos subsidios. Y esto, digamos, no tengo nada contra la minería, yo soy una persona a favor de que se desarrolle el tema minero, y además este no es un tema solo minero, esto es un tema de todas las industrias, etcétera, etcétera. Pero sí es un tema que nosotros debemos decirle a la ciudadanía con claridad. A todos nos gusta el subsidio, a todos nos gusta pagar menos. Pero es que la cuenta nos pasan a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el hueco que se genera hacer regalones con el subsidio, que el año pasado se importó 7.646 millones de dólares en combustibles y regalamos en subsidios de combustibles 4.500 millones de dólares. Ese hueco tenemos que financiarnos de alguna forma. ¿Y sabe cómo nos financiamos? Aumentando impuestos, aumentando deuda, además que la tenemos que pagar todos, o dejando, digamos, entre todas las inversiones que se tiene que hacer, dejando de pagar en seguridad, salud, educación, infraestructura. Y además nos quejamos. Entonces, si tenemos un hueco tan profundo, no hay gobierno ni magia que pueda solventar cualquier gobernante. Y es importante... Sí, es importante lo que nos ha mencionado también porque algunas coincidencias también, por ejemplo, en Plan B, no tenemos problema en mencionarlos, evidentemente, hay una publicación de ayer en donde en un primer párrafo se dice: una fuente reservada con acceso al Operador Nacional de Electricidad, SENACE, informó a este portal que desde el 19 de octubre el país podría volver a sufrir los apagones. Una nota en cuyo titular se pregunta: ¿se vienen más apagones a pesar de la emergencia del sector eléctrico? Y parece que sí, de acuerdo a esa fuente que cita Plan B, pues podría ser lo que está ocurriendo, que usted ha mencionado también en Guayaquil, lo que nos hemos informado a través de un ciudadano en el sector sur de Quito, y esto parece que está más cerca de lo que pensamos. Jorge Luis, y con esto quisiera cerrar, entrando en los apagones, ¿cuánto tiempo podríamos tener de estos apagones y cuál debería ser la primera acción inmediata, lo más corto posible, del nuevo gobierno? Perdóname, Fausto, léale un poquito más abajo ese artículo y se va a encontrar con otra nota importantísima, y ya voy a su pregunta, que dice que el ministro se han comunicado con el ministro, según la misma fuente que cita ahí, y le han dicho: oiga, estamos con preocupados, los industriales, las industrias y mineras, estamos preocupados porque nos quiten el subsidio, y el señor ministro, de acuerdo a ese artículo, dice: él sea ministro, no se preocupen, que el subsidio mientras esté yo está asegurado. Así es. ¿Sí? Lo que tiene que entender la ciudadanía es que hay un hueco que nos está carcomiendo las bases de la industria energética. Estamos importando a 57 centavos el kilovatio hora para venderlo a 5. Estamos importando 100 millones de dólares mensuales. Al final va a tener un hueco de unos 500, 600 millones de dólares. Va a quebrar la industria. Entonces hay que hacer dos cosas. Bueno, hay que hacer planes de eficiencia energética. Obviamente, ayer el gerente de SELEC, el señor Uquillas, nos pide que dejemos de planchar, y ahí también quiero hacer otra mención. Resulta que el consumo eléctrico residencial es solo el 26% del consumo nacional de electricidad, el 42% es de las industrias. ¿Por qué no les pide también a las industrias que hagan un esfuerzo? Pues que nosotros los ciudadanos tenemos que pagar los platos rotos.
La situación después, sin duda. Evidentemente hay que, digamos, traer barcazas, hay que traer algunas cosas, y el nuevo gobierno, yo le diría, tal vez con humildad y con el respeto del caso, que piensen en un plan nacional, una estrategia nacional de seguridad energética. Nosotros necesitamos, no solo eléctrica, necesitamos tener una coherencia y una coalición, llamémosle así, entre diferentes actores para sincerar nuestra economía, darnos cuenta que el país de a gratis nos está quebrando y los perjudicados de todo esto son los más pobres, Fausto. Al final los usuarios, al final los ciudadanos. Lamentablemente eso ocurre en todos los casos. Jorge Luis, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos dando seguimiento a que es un tema que nos da para largo análisis. Yo estoy muy agradecido de estar en su programa y en este medio de comunicación tan importante. Gracias. Gracias nuevamente. Ha sido Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, hablando sobre la crisis del sector eléctrico, cuáles son las medidas que se han tomado y advirtiendo también que los apagones, creo, están más cerca, si no ya llegaron. Eso seguramente lo confirmarán las autoridades ya en las próximas horas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.